Todos los días en nuestra vida diaria utilizamos números, ya sea para contar, sumar, restar, entre otras operaciones. Al conjunto de símbolos y reglas que utilizan para la representación de datos numéricos o cantidades se les conoce como los sistemas de numeración, los cuales han inventado distintos sistemas a lo largo de la historia. Pero, ¿cómo es que surgen los sistemas de numeración? Todo empezó cuando el hombre tenía sus alimentos, su ganado o la necesidad de recolectar diferentes objetos. Fue entonces cuando el hombre inventa el primer sistema de numeración, el cual consistía en contar con los dedos de las manos. Vamos a repartir esto en dos clasificaciones, son los sistemas de numeración posicionales y los no posicionales. En todo sistema de numeración posicional, el valor de un dígito depende de su posición relativa en el número. Por ejemplo, en el sistema decimal de base 10, el número 3 vale 3, 30, 300 o 3000, dependiendo de su posición en el número. Y en todo sistema de numeración no posicional, el valor de un dígito no depende de su posición relativa en el número. Por ejemplo, en el sistema egipcio, si ponemos 1, 100 o 1000, es lo mismo que si ponemos 1000, 100 o 1. Primero veremos los hexadecimales, binario, octal y decimal. El hexadecimal es un sistema usual de numeración de base decimal y por ello solo se dispone de 10 dígitos. Se adoptó la convención de usar las 6 primeras letras del alfabeto latino para suplir los dígitos que nos faltaban. Se utiliza el 0 y su sistema de numeración es posicional de base 16. En el 780 después de Cristo, el sistema de numeración decimal es el sistema usado habitualmente en todo el mundo y en todas las áreas que requieren de un sistema de numeración. Se utiliza el 0, es posicional y es de base 10. El sistema de numeración binario es llamado también sistema diádico en ciencias de la computación. Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras de 0 y 1. Se utiliza el 0, es posicional y es de base 2. El sistema de numeración octal. El sistema numérico octal utiliza como base el 8, que corresponde al número de dígitos que se utilizan para representar cantidades. Estos dígitos van desde el 0 hasta el 7. Utiliza el símbolo 0, es posicional y es de base 8. En el 3760 a.C., el sistema de numeración hebreo. El sistema de numeración hebreo es un sistema alfabético casi decimal. No utiliza un símbolo para el 0, no es posicional. En el 3200 a.C., el sistema de numeración inca desarrollaron una manera de registrar cantidades y representar números mediante un conjunto de cuerdas con nudos que denominaban quipus. Se utilizaba el 0, pero no lo representaban con un símbolo. Su sistema de numeración es decimal posicional y es de base 10. En el 3000 a.C., el sistema de numeración egipcio. Los números egipcios eran representados con diversos ideogramas. No utilizaban un símbolo para el 0 y no era un sistema desorganizado, ya que ahí solo importaba el valor y era de base 10. En 1900 a.C., el sistema de numeración babilónico. El sistema de numeración mesopotámica, o también llamado babilónica, fue uno de los primeros en descubrir el 0, era posicional y era de base 10 y 60. En 1500 a.C., el sistema de numeración chino. La forma clásica de escritura de los números en China se empezó a usar desde el 1500 a.C. aproximadamente. Se utilizaba el 0, pero no utilizaba un símbolo para él, es posicional y de base 10. En el 753 a.C., el sistema de numeración romano. Desconocían el 0 y no tenían un símbolo para él, era semiposicional y de base 10. En el 620 a.C., el sistema de numeración alfanumérico. Los símbolos que utilizaba para su representación concuerdan con la definición computacional tradicional del carácter alfanumérico. Se utilizaba el 0, es posicional y de base 36. En el 400 a.C., el sistema de numeración maya. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de raíz mixta similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. Se utilizaba un símbolo para el 0, posicional y vigesimal. En el 400 después de Cristo entra el sistema de numeración hexadecimal que explicamos al principio de este video. En el 776 después de Cristo, el sistema de numeración arábigo, también llamados números indoarábigos, son los símbolos más utilizados para representar números. Se les llamaba arábigos porque los árabes lo introdujeron en Europa, aunque en realidad su invención surgió en la India. Se utilizaba un símbolo para el 0, es posicional y de base 10. En el 780 después de Cristo, el sistema de numeración decimal, y en 1500 después de Cristo, el sistema de numeración binario. En 1600 después de Cristo, el sistema de numeración azteca.
Los aztecas escribían usando la escritura pictórica que contuvo unos símbolos similares a los caracteres usados por los egipcios. No utilizaban un símbolo para el cero, es posicional y de base 20. En 1900 después de Cristo, el sistema de numeración quinario es el nombre que se le da a la base 5 constantes. Este sistema tiene su desarrollo en el hecho de que los humanos tienen 5 dedos en cada mano, pero no se usa comúnmente. Se utiliza un símbolo para el cero, es posicional y de base 5. En 1965, el sistema de numeración octal, que ya explicamos al principio de este video. Y ahora veremos los usos de los sistemas numéricos en la computación. El sistema binario se aplica para todos los microprocesadores. El sistema binario es lo que utiliza un computador para almacenar todo tipo de información, como imágenes, textos, juegos, programas. Las telecomunicaciones también son aplicaciones del sistema binario, ya que estas manejan demasiada información y es mucho más fácil almacenarla. Las redes también son aplicaciones del sistema binario porque al igual que las telecomunicaciones manejan demasiada información a nivel mundial, es más fácil y organizado hacerlo a través de ceros y unos. Tal vez nos preguntaremos, ¿cómo se convierte la información al sistema binario? Pues esto lo hace automáticamente el computador, pues está programado para almacenar la información. El sistema de numeración octal es muy usado en la computación para tener una base que es potencia exacta de 2 o de la numeración binaria. En informática a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal. Tiene la ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos. Es posible que la numeración octal se usara en el pasado en lugar del decimal, por ejemplo para contar los espacios interdigitales.